8 señales que advierten sobre la proximidad de un derrame cerebral. Los accidentes cerebrovasculares o ACV son una de las causas principales de discapacidad en todo el mundo. Cada año, miles de personas sufren uno y una gran proporción de ellas por primera vez. Por suerte, existen muchas señales de advertencia que te indicarán que algo no está bien para que puedas protegerte. Y en Documentales Universales Sin Límites te las diremos hoy. Además, te enseñaremos un remedio casero económico y efectivo que te ayudará a prevenirlos. Antes de que descubras cuáles son estas señales, asegúrate de hacer clic en el botón de suscripción y de activar la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en conocer los nuevos videos que publicamos cada semana en este canal. Las estadísticas de esta condición son cuanto menos tristes. Actualmente se calcula que aproximadamente 800,000 personas sufren un ACV y de estos, unos 150,000 mueren y otros quedan con discapacidad severa. ¿Y qué es lo que ocurre exactamente cuando tienes uno? La manera más precisa de describirlo es un ataque cardíaco para tu cerebro. Un derrame cerebral ocurre cuando algunas partes del cuerpo son interrumpidas. Como resultado, el cuerpo no puede funcionar normalmente y necesita atención médica urgente para regresar a su estado normal. Lo más confuso de un ACV es que sus síntomas suelen desarrollarse rápidamente. Pueden hacer falta horas o incluso días para notar que algo no marcha bien. Sin embargo, hay algunas señales que no debes ignorar sin importar cuán pequeñas parezcan en el momento. Así que, ¡comencemos! Número 1. Presión sanguínea alta. La presión sanguínea alta nunca es algo bueno. Puede conducir a otros muchos problemas serios, incluyendo un ACV, porque daña los nervios del cerebro y debilita los vasos sanguíneos. Además, la presión sanguínea alta puede provocar un coágulo en la sangre. Si estos coágulos se trasladan hacia el cerebro, puede resultar en un ataque isquémico, a menudo llamado mini accidente cerebrovascular. Este tipo de ataque es una advertencia para tu sistema. Indica que tienes más posibilidades de experimentar un ACV completo la próxima vez. Así que asegúrate de controlar tu presión sanguínea para minimizar cualquier riesgo posible. Número 2. Dificultad para hablar y entender lo que otros están diciendo. Se puede experimentar confusión, dificultad para articular las palabras o para entender lo que se dice. Número 3. Problemas para ver en uno o ambos ojos. Los derrames cerebrales también pueden afectar tu visión. Pueden provocar visión doble, visión borrosa y hasta una notable pérdida de visión en un ojo. Un estudio llevado a cabo en el Reino Unido también confirmó esto. Unos 1,300 pacientes de ACV recordaban haber tenido problemas de visión antes del ataque. Así que si notas que tu visión cambia de pronto, contacta a tu médico lo antes posible. De repente puedes tener visión borrosa o ennegrecida en uno o ambos ojos o puedes ver doble. Por supuesto, puede que no sea nada, pero existe la posibilidad de que tu reacción rápida prevenga que algo serio ocurra. Número 4. Parálisis o entumecimiento de la cara, el brazo o la pierna. Seguramente hayas sabido que el entumecimiento o la debilidad en la cara, el brazo o la pierna en cualquier lado de tu cuerpo es una señal común de un derrame cerebral próximo. En algunos casos puedes sentir parálisis en el lado opuesto a donde está ocurriendo el ataque en el cerebro. Por suerte, es muy difícil no notar esta señal. Te permitirá buscar ayuda a tiempo y prevenir cualquier daño irreversible. Número 5. Marea o fatiga sin razón. Un estudio realizado en la Universidad de Michigan demostró que el vértigo y el mareo son uno de los factores más frecuentes entre los pacientes que tuvieron un ACV. Ese estado de confusión es probablemente el producto del hemisferio afectado del cerebro. Así que una vez más, no asumas que se solucionará. Solo llama a un doctor y averigua de qué se trata. Número 6. Problemas para caminar. Puedes tropezar o perder el equilibrio. También puedes tener mareos repentinos o pérdida de coordinación. Número 7. Una migraña o un dolor de cabeza repentino. Los dolores fuertes de cabeza y las migrañas nunca aparecen sin razón.
En el caso de un ACV, ocurren simplemente porque el flujo sanguíneo hacia el cerebro está interrumpido. Esto provoca un desgarro del vaso que se convierte en un dolor de cabeza tan severo que no hay manera de soportarlo. Ten en cuenta que esta es una de las señales más obvias de un posible derrame, así que no lo pases por alto. Número 8. Rigidez en el cuello o dolor en el hombro. Un vaso sanguíneo roto en el cerebro puede fácilmente provocar un cuello rígido o un dolor en el hombro. Para averiguar si se debe o no a un ACV, intenta tocarte el pecho con el mentón. Si no puedes hacerlo, incluso si nunca había sido un problema antes, es una muy mala señal. Llama a tu médico de inmediato y asegúrate de seguir todas sus recomendaciones. Estas son solo las señales básicas de un derrame cercano que todo el mundo debe conocer. Pasemos de inmediato a conocer el remedio casero que te ayudará a prevenir la ocurrencia de una ACV. Ingredientes: 3 cabezas de ajo, 3 limones, 1 litro de agua hervida. Preparación: en primer lugar, pela los ajos, aplastándolos con el cuchillo y luego quitar las cáscaras. Lava los limones cuidadosamente y luego córtalos en trozos pequeños. Agrega los dientes de ajo y los limones ya cortados en un frasco con cierre hermético. Agrega el litro de agua hervida en el frasco hasta cubrir los demás ingredientes. Lleva este frasco al refrigerador por 15 días. Pasado este tiempo, cuela. Toma una cucharada de este preparado antes de cada comida por 40 días. Este tratamiento solo se recomienda una vez al año. Pero no te muevas a ninguna parte todavía. Al igual que con toda condición, algunos grupos tienen un riesgo mayor de sufrir un ACV. Mientras más de estas condiciones reúnas, más cuidado debes de tener. Eres más propenso a tener un derrame cerebral si tienes una presión sanguínea alta 140/90 o más. Eres un hombre mayor. Las mujeres y las personas más jóvenes tienen menos posibilidades de sufrir un ACV. Fumar. Fumar puede afectar la cantidad de oxígeno que llega a tu cerebro. Provoca una cantidad increíble de daño a tus vasos sanguíneos y contribuye a una presión sanguínea alta. Otra gran razón para dejar de fumar. ¿Tienes diabetes? Para ponerlo en pocas palabras, esta condición es causada por una deficiencia en la hormona de la insulina que regula tus niveles de azúcar en sangre. ¿Conoces otros síntomas de un accidente cerebrovascular? Cuéntanos en la sección de comentarios. Apóyanos con un me gusta y compartiendo con todos tus amigos y familiares. Estoy segura que muchos de ellos podrían estar necesitando esta información. No olvides hacer clic en suscribirte para permanecer con nosotros en Documentales Universales Sin Límites. Soy Fabiola Rodríguez. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Bendiciones.